Última hora, el gobierno de México ha desplegado una flotilla de autobuses que ya cruzan el país desde la frontera norte hasta lo más profundo del sur. No es un servicio turístico, es una operación de contención migratoria sin precedentes. Los motores arrancan en Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez y otros puntos clave de la frontera norte. Los autobuses contratados por el Instituto Nacional de Migración no llevan connacionales, llevan migrantes ilegales, cientos por día. La orden es clara: sacarlos de las ciudades saturadas y alejarlos lo más posible de la frontera con Estados Unidos. Villahermosa y Tapachula son los destinos forzados, ciudades donde hasta hace unos meses los migrantes ni sabían que existían. Hoy son puntos estratégicos para frenar el avance de quienes ingresaron al país sin documentos, sin permisos y sin respeto por las leyes mexicanas. Y mientras los autobuses avanzan, la indignación crece. Comerciantes, taxistas, amas de casa, policías y trabajadores en la frontera norte cuestionan por qué el pueblo mexicano debe pagar con sus impuestos los traslados de extranjeros que, lejos de aportar, saturan servicios, piden dinero en las calles y hasta se vuelven agresivos cuando no reciben ayuda. El Instituto Nacional de Migración ha confirmado la contratación de más de 200 autobuses y la asignación de 65 millones de pesos del erario público para mover a personas que no tienen derecho legal de permanecer en México. En paralelo, familias mexicanas se enfrentan recortes en salud, educación y transporte público. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la medida, declarando que México no es patio trasero de nadie y que la prioridad es proteger a los ciudadanos mexicanos, no sostener la carga de otros países. Pero esto no es solo un traslado, es una señal. México está endureciendo su postura y lo que viene podría cambiar por completo el mapa migratorio del continente. Claudia Sheinbaum lo dijo con firmeza desde Palacio Nacional: México no será más cómplice del desorden fronterizo que impone Estados Unidos ni refugio automático para migrantes ilegales que ignoran nuestra soberanía. Y la acción ha seguido al discurso. En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Migración ha activado uno de los operativos de traslado más grandes en su historia. Al menos 160 autobuses recorren rutas nacionales e internacionales diseñadas para sacar de circulación a miles de migrantes ilegales que se concentraban en ciudades como Mexicali, Piedras Negras y Matamoros. El cambio de estrategia es evidente. Mientras organizaciones extranjeras insisten en hablar de crisis humanitaria, el gobierno mexicano ha optado por la firmeza territorial. Los migrantes no son reubicados ni regularizados. Son enviados al sur, lo más lejos posible de Estados Unidos e incluso al límite con Centroamérica, desde donde muchos ingresaron sin permiso. Este nuevo plan rompe con años de discursos suaves y de permisividad que solo provocaron la saturación de hospitales, escuelas y calles mexicanas. La presidenta ha dejado claro que México ya no está para aguantar exigencias ajenas, mucho menos cuando ni siquiera hay reciprocidad con nuestros connacionales deportados desde el norte. Los autobuses blancos sin logotipos y fuertemente vigilados forman parte de una red logística que también contempla vuelos charter y traslados internacionales. Los destinos no son ciudades grandes ni albergues especializados, son estaciones migratorias remotas, pueblos fronterizos del sur e incluso las puertas de retorno en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Muchos migrantes son subidos sin explicaciones, reciben un papel, un aviso de salida con 30 días de gracia para abandonar el país, nada más. Algunos ni saben dónde están cuando bajan del autobús, no hay mapas, no hay traductores, no hay excusas. Pero mientras afuera los discursos siguen hablando de derechos, adentro la realidad mexicana exige orden, control y respeto, porque ya es momento de dejar de complacer a todos y empezar a proteger a los nuestros. Villahermosa, Tabasco, una ciudad que solía vivir de su comercio local, de su paz provinciana y que ahora se ha transformado en una estación migratoria improvisada. El flujo de migrantes trasladados desde la frontera norte ha convertido sus calles en albergues a cielo abierto y a sus ciudadanos en testigos forzados de una crisis ajena. Alrededor de la central de autobuses, familias enteras acampan sobre cartones, piden comida en los semáforos y generan focos de tensión con los residentes, quienes ya no pueden transitar con tranquilidad por sus propias calles. Comerciantes denuncian robos menores, hostigamiento a clientes y pérdidas económicas por el ambiente hostil. Yo no estoy en contra de nadie, pero no es justo que uno trabaje y pague impuestos para que el gobierno gaste millones en mover gente que ni siquiera es mexicana, reclama don Eusebio, taquero del centro histórico. Aquí
ya no cabemos ni los de aquí. En las noches, las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia son puntos donde grupos de migrantes se congregan, generando miedo entre trabajadores y conductores. Muchos reportan actitudes agresivas, disputas por comida donada y rechazo de ayuda cuando no cumple sus expectativas. La Guardia Nacional ha tenido que reforzar la presencia en ciertas zonas por conflictos esporádicos. Mientras tanto, los albergues están rebasados, como confirma Karina del Carmen Vidal, directora de un refugio local. Tenemos espacio para 160 personas, pero estamos al doble. Hay familias con bebés durmiendo en baños y otros 100 más esperando afuera, y los que no caben se quedan en la calle. Muchos alquilan cuartos en condiciones deplorables, sin baño ni ventilación. Los caseros, viendo oportunidad, han subido las rentas, desplazando a ciudadanos mexicanos de colonias populares. Pero lo más preocupante no es solo lo visible, sino lo que se empieza a sembrar: resentimiento. Entre los mexicanos que no reciben becas, que no tienen seguro, que caminan kilómetros a su trabajo y que ahora ven cómo los recursos se canalizan a personas que llegaron sin pedir permiso. La fractura social ya es evidente, pero si este operativo se extiende, lo que hoy es molestia podría convertirse en un estallido. La cifra ya está registrada en el portal de compras del gobierno federal: 65 millones de pesos destinados al traslado masivo de migrantes ilegales dentro del territorio nacional. Una operación que, más que resolver, redistribuye el problema. Según el contrato oficial firmado por el Instituto Nacional de Migración, se han contratado al menos 200 autobuses que operan día y noche en rutas nacionales cortas, medias y largas. Algunos trayectos alcanzan hasta 1,250 kilómetros, desde la frontera norte hasta los puntos más remotos del sur. En rutas internacionales, 40 camiones adicionales están programados para cruzar hasta Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todo pagado con dinero público. Recursos que bien podrían cubrir insumos médicos, becas, seguridad o pavimentación para comunidades mexicanas. El documento también detalla que se solicitarán mínimo 160 camiones activos de forma permanente para mantener el flujo constante de retornos o redistribuciones internas. Esto ha generado un nuevo gasto burocrático: combustible, choferes, custodias, alimentación temporal, escoltas de la Guardia Nacional y papeleo administrativo. Y todo esto para personas que, en muchos casos, ni siquiera saben a dónde van. Testimonios recogidos por organizaciones civiles coinciden. Los migrantes son subidos a los camiones sin previo aviso, sin explicación y sin derecho a rechazar el traslado. Lo único que reciben es un documento frío, aviso de salida, con 30 días para abandonar el país. En paralelo, los datos de la Secretaría de Gobernación son alarmantes. Los encuentros de migrantes con autoridades mexicanas alcanzaron su nivel más alto registrado en la historia reciente. El fenómeno migratorio ya no es estacional, es permanente, y el costo lo paga el mexicano de a pie. Los hospitales en Tapachula reportan saturación. Escuelas en Villahermosa ya no tienen cupo. Los servicios municipales, agua, basura, alumbrado, colapsan ante una población flotante no censada. Y mientras tanto, la percepción en redes sociales se vuelve clara: México no tiene por qué financiar el caos que otros países no quieren asumir. Las cifras no mienten y el pueblo mexicano empieza a hacer cuentas. Pero lo que falta por entender es que esto no solo es una estrategia de control, es una advertencia del rumbo que está tomando la política migratoria nacional. La realidad ya no se puede ocultar. México no solo está conteniendo migrantes, está cargando con ellos. En silencio, sin consulta pública, con dinero del pueblo, el país se ha convertido en el amortiguador migratorio del continente. Y mientras Estados Unidos refuerza sus muros, nosotros financiamos los traslados de quienes cruzan nuestras fronteras sin permiso. Desde el norte, las caravanas son redirigidas. Desde el sur, los flujos no se detienen. Y en medio, el mexicano común, ese que se despierta antes del amanecer para trabajar, que paga sus impuestos, que batalla con el alza de precios, es quien sostiene todo el peso. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más va a resistir un país que ya tiene heridas propias? La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la política migratoria mexicana busca orden con respeto a los derechos humanos, pero cada vez más voces se preguntan: ¿y los derechos de los mexicanos quién los garantiza? Las cifras ya no alcanzan. El hartazgo se siente en las calles, en los mercados, en los consultorios. México se esfuerza por mantener una imagen de país solidario, pero la solidaridad forzada, impuesta y pagada con sacrificio nacional no es virtud, es abuso. Y mientras tanto, los migrantes siguen llegando, algunos con necesidades reales, otros con actitudes violentas, exigencias y cero intención de integrarse.
integrarse, todos cargando las consecuencias de crisis extranjeras que no nos corresponde resolver. El escenario es claro. México enfrenta una presión que podría quebrarlo si no se actúa con firmeza. No basta con mover migrantes de una ciudad a otra. El país necesita fronteras seguras, leyes respetadas y una política migratoria que piense primero en su gente. Porque al final del día, la gran pregunta permanece en el aire: ¿quién defiende al ciudadano mexicano?